Quiero empezar contándoles una historia real, la historia de un señor que se llamaba Darby, que vivió en el siglo XIX y él decidió ir al estado de Colorado en busca de oro. Entonces escogió un lugar, lo reclamó como su lugar, entonces empezó a cavar con pico y pala. Y después de muchísimo trabajo logró encontrar una cantidad de mineral de oro. Y dijo, pues si voy a como explotar esta mina bien, voy a necesitar maquinaria y no tengo dinero para comprar nada. Así que él cubrió todo, escondió su mina y volvió a su estado natal de Maryland. Y ahí buscó o consiguió unos inversores para ayudarle a comprar la maquinaria. Entonces volvió a Colorado con su nueva maquinaria y continuó la excavación de esa mina. Entonces, y no quedó desilusionado, porque la primera porción que extrajeron de esa mina, contenía mucho mineral de oro. Y dijo, bueno, con esto puede significar que tengo una de las minas más ricas y posiblemente productivas de todo Colorado. Entonces siguieron con esa maquinaria, pero intentando y no encontraron más oro. Solo tierra y otras rocas. Entonces Darby dijo, bueno, creo que esta mina, no tenía razón, esta mina no va a producir nada. Entonces vendió la maquinaria a un señor que compraba chatarra y se fue de Colorado a su estado de Maryland. Pero el señor que compró la maquinaria, creo que sabía algo que Darby no sabía, porque él contrató a un ingeniero. El ingeniero estudió la mina, hizo sus cálculos y dijo, yo creo que la vena de oro está básicamente a 1 metro de donde el señor Darby dejó de excavar. Entonces siguieron excavando y así, a 1 metro de donde el otro señor había dejado de excavar, ahí estaba la vena de oro. Y a través de muchos años, ese señor sacó millones de dólares de oro de esa mina. El tema para hoy no es encontrando el oro, sino encontrando a quién. Encontrando a Dios. El discípulo de Jesús que queremos conocer hoy tenía a Dios a 1 metro de sí mismo, pero no lo reconocía, no captaba esa verdad. Lo conocimos brevemente en el segundo sermón de esta serie. Si usted estaba, hablamos sobre de que Felipe fue llamado por Jesús para ser su discípulo y inmediatamente él fue y buscó a su amigo, ¿cómo se llamaba? Natanael, y lo invitó a conocer a Jesús. Y Natanael, de Nazaret, ¿se acuerdan de eso? ¿Qué bueno puede salir de Nazaret? Él dijo. Pues ahora vamos a examinar 2 pasajes de la Biblia que nos hablan más sobre Felipe para conocerlo más. Y vamos a empezar con Juan capítulo 6. Los 2 textos se encuentran dentro del Evangelio de Juan. Juan 6, 5 al 7. Y aquí el Señor Jesús llevó a sus discípulos al norte. Aquí está el mar de Galilea y los llevó al norte del mar de Galilea. Y entonces estaban ahí y llegaba una multitud de personas. Estaban sentados en una montaña con vista al mar. Y esto es lo que leemos en el versículo 5. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. ¿A quién le gusta tomar una prueba? Kids, how many of you like to take tests? Raise your hand if you like to take tests. Nobody does, right? A nadie le gusta, pero tendremos que admitir que una prueba tiene un buen propósito, porque básicamente te obliga, y la maestra sí te obliga a tomar la prueba, ¿no? Te obliga a recordar y reunir todo el conocimiento que has adquirido sobre cierto tema para ver si lo conoces bien o no, o si hay que aprender algo más. Sabrás si te falta algún conocimiento.
Entonces es bueno. Entonces Jesús con esta prueba, con esta pregunta, puso a prueba a los discípulos. O sea, ¿dónde vamos a conseguir comida para estas personas? Y debido a que la muchedumbre que llegaba era muy grande, a veces se estima que había quizás 15,000 personas, habrían tenido los discípulos como una hora para considerar la pregunta de Jesús. Pero preguntémonos primero, ¿por qué Jesús dirigió la pregunta a Felipe? Primero, ¿por qué a él? Hay un comentarista llamado John MacArthur. Él piensa que Felipe era como el discípulo encargado de conseguir suministros para todo el grupo. Y puede ser cierto, porque parece ser como un hombre muy analítica, un tipo de números, un tipo que le gustaba que las cosas fueran organizadas y hechas según un protocolo. También Felipe él se había criado en esta misma área donde estaban. Entonces él sabía toda la logística, sabía dónde se podía conseguir comida, dónde no se podía conseguir comida, sabía que estaban muy distantes de cualquier lugar donde la gente podría comprar comida. Entonces, mientras la multitud se reunía y llegaba a Jesús, es muy posible que él ya estuviera haciendo los cálculos en su mente. Porque en el versículo 7 dice esto: ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. O sea, es imposible. ¿Fue la respuesta que Jesús buscaba? No. ¿Cuál fue la respuesta que Jesús buscaba? Pues Jesús, no hay ningún problema. O sea, no necesitamos comprar pan, comida, porque tú eres Dios y puedes crear, tú puedes suministrarle a esta gente cualquier comida que necesite. Pero ¿en qué se habría podido basar Felipe tal declaración? En la experiencia. Había pasado años con Jesús, había visto con sus propios ojos lo que Jesús hacía. Él vio que Jesús podía curar enfermedades supuestamente incurables, restaurar ¿cómo se dicen? Como brazos marchitados, quitar parálisis, hasta levantar a los muertos. Y Jesús hacía todas estas cosas por su propio poder, por su propia voluntad, porque Él quería hacerlo. Entonces, ¿qué más evidencia necesitaba Felipe para creer que Jesús podía hacer esto y alimentar a estas personas? Entonces, cuando Jesús le hizo esa pregunta, para ponerlo a prueba, ¿cuál fue la cosa que Él quiso que Felipe y los otros discípulos supieran sobre Él o confesaran sobre Él? Juan en su evangelio llama a los milagros de Jesús señales. ¿Vieron una señal en su camino hacia la iglesia hoy? Me imagino. Hay señales que dicen que esta es la calle 58. Tenemos señales aquí que dicen que es Divine Savior Church, y algunas personas han llegado a la iglesia viendo eso, porque una señal te señala algo, te dice algo, ¿verdad? Y los milagros de Jesús señalaban algo sobre Él. Y Jesús quiso que Felipe no dijera, ay sí, pues Jesús puede hacer cosas maravillosas. Y nada más. Él quería decir, Jesús es Dios y por eso puede hacer cosas tan increíbles. Felipe ya creía en Jesús como el Mesías. Él lo confesó a Natanael cuando lo invitó. Dijo, hemos encontrado al Mesías, ¿verdad? Pero todavía le faltaba el conocimiento de quién exactamente era Jesús. Estaba como a 1 metro de Dios y no lo reconocía. Dios ha dado a cada uno de nosotros una personalidad diferente. ¿Alguien ha tomado como una prueba de personalidad, una evaluación de personalidad para saber básicamente cuáles son tus fortalezas, qué tipo de personalidad tienes? ¿O que Juan lo ha hecho? Algunas personas. ¿Qué? Luego les voy a preguntar cuáles
Creo que va a ser. Pero cada uno tiene y son fortalezas que son muy útiles para nuestra vida en esta tierra y son de Dios. Pero piensa, por ejemplo, en Cristóbal Colón. Él está en el muelle, listo para arrancar, para ir a la India. O sea, creía que iba a la India, ¿no? Listo para irse. Entonces, él era un hombre que tenía una personalidad visionaria, ¿verdad? Él podía ver posibilidades muy remotas y tenía la visión para alcanzar esas metas, ¿verdad? Y arriesgarse para hacerlo. Vamos a la India. Si Felipe hubiera estado ahí en el muelle con Cristóbal Colón, yo creo que él habría sido el tipo que decía, bueno, espérate un minuto, Cristóbal. Asegurémonos de que tengamos suficientes suministros para llegar a la India, porque no sabemos qué tan largo va a ser el viaje, ¿verdad? Aseguremos de que tenemos todos los suministros. Y a propósito, ¿pusiste en los barcos las herramientas que necesitamos para reparar el barco si se necesita? ¿Tienes un plan B si este no funciona? Dos personalidades muy diferentes, pero muy, muy valiosas, porque se equilibran, ¿verdad? Si un hombre como Felipe no hubiera estado con Colón, ¿qué habría pasado? Probablemente habría fracasado la misión, porque él se habría ido sin las herramientas, sin suficientes suministros. Pero al mismo tiempo, si un hombre como Felipe hubiera sido el capitán, quizás no habrían salido del puerto, ¿verdad? Porque, no tenemos suficiente. Y entonces cada uno de nosotros tenemos esta variedad de dones y fortalezas, personalidad. Y podemos ver la sabiduría de Dios en todo esto. No somos iguales, podemos trabajar juntos. Pero una cosa es que a veces como Felipe podemos dejar que esas cosas estorben nuestro camino espiritual, estorben la verdad espiritual en nosotros. Por ejemplo, si tú eres del tipo visionario, es una cosa, una bendición que Dios puede usar para bendecir su reino, ¿verdad? Porque tú eres un tipo visionario, puedes ser un líder. Pero si crees que tu visión es la cosa que va a hacer crecer el reino de Dios, estás confiando demasiado en ti mismo y no lo suficiente en Dios. Si eres el tipo analítico, como Felipe, Dios puede usar ese don para bendecir su iglesia también. Pero si tú dices, no, si yo determino que algo no se puede hacer, no se puede hacer, es imposible. Entonces, otra vez, estás confiando más en ti mismo que en Dios. Jesús no necesitaba las habilidades matemáticas de Felipe, no necesitaba su pragmatismo para poder proveer comida para todas esas personas, porque Él era Dios. Felipe solo necesitaba creerlo, pero no lo creyó en ese momento, no lo vio. Digo, imposible. Pero Jesús fue paciente con él, siguió enseñándole y Felipe eventualmente tuvo otra oportunidad para confesar la verdad sobre Jesús. La noche antes de su muerte, en el aposento alto, Jesús está con los discípulos y les dice que se va. Leemos en Juan 14:1. Dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Cuando hay problemas, Jesús dice, no se angustien porque veían la partida de Jesús como problema. Cuando hay un problema, el tipo visionario, ¿qué tiende a hacer? Tiende a decir, ok, bueno, esta es mi visión y arranquemos, vamos a hacer esto. Confiando en esa visión. El tipo analítico dice, ok, un poco más cauteloso. Dice, vamos a hacer los cálculos para ver si tenemos lo suficiente para hacerlo. Y después, quizás vamos. Okay. Y es lo que Felipe hacía, ¿verdad? Jesús les dijo a estos discípulos,
¿Cuál era la verdadera solución para su angustia? Que la solución no radicaba en ellos, en su personalidad, en sus fortalezas, sino en Jesús. Y dijo, confíen en Dios, confíen también en mí. Dijo, yo soy Dios. La misma confianza que ustedes depositan en Dios, deposita esa confianza en mí también. Entonces, ¿a qué conclusión quiso que llegaran? Que Él era Dios, que Él merecía la misma honra, la misma confianza, la misma gloria que merecía el Padre. Y al confiar en Jesús, podían tener la confianza de que aun mientras Él sufría y moría, podían tener fe en Él y esperar bendiciones grandísimas. Y Él habla de esas bendiciones en el versículo 2. Dice, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y de la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Felipe quería conocer al Padre, quería conocer a su Creador, pero quería evidencia. Quiero verlo, o sea, muéstranos al Padre, Señor, y esto será suficiente para nosotros, tal como antes, ¿verdad? Muéstrame el dinero suficiente para comprar comida para esta multitud y yo creeré que es posible. Casi lo mismo, ¿no? Vemos como su manera de pensar estorbaba la verdad espiritual que Jesús quería darle. Y aparentemente se había olvidado de algo que pasó en la vida de Moisés. ¿Se acuerdan de la lectura para hoy? Moisés le pidió al Señor que le mostrara su presencia. Y dijo esto en Éxodo 33, déjame verte en todo tu esplendor, insistió Moisés. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, dijo el Señor, porque nadie puede verme y seguir con vida. Digo, los seres humanos como nosotros, imperfectos, pecaminosos, no podemos estar en la presencia del Dios Santo y todavía sobrevivir. Es la verdad, a causa de nuestro pecado y nuestra impureza. A Felipe se le olvidó eso y también ignoró las palabras de Jesús, porque él había dicho, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Jesús les dijo, ustedes no necesitan ver al Padre. Si me ven a mí, ven al Padre. ¿Y cree que Jesús estaba bien con la respuesta de Felipe o un poco desilusionado? Estaba frustrado por la respuesta de Felipe, porque en el versículo 9 dice, pero Felipe, ¿tanto tiempo lleva ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre quien está en mí, el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Anteriormente Jesús les había dicho esto en el capítulo 10 de Juan. Dijo, el Padre y yo somos uno. Es el próximo versículo. Dijo, el Padre y yo somos uno. Entonces, otra vez, Felipe estaba parado a 1 metro de Dios, pero no captaba la verdad. Pero puede ser que tú estés pensando, si yo hubiera estado ahí, yo habría estado tan perdido y confuso como Felipe. Y creo que lo estoy ahora, porque esto no tiene sentido. ¿Qué está diciendo Jesús? Pues, ¿han notado que a veces en la iglesia oramos al Padre
A veces oramos al Hijo, a veces oramos al Espíritu Santo. ¿Han notado eso? Lo van a notar en la oración para hoy. Pero cuando oramos al Padre, ¿significa que estamos excluyendo al Hijo y al Espíritu Santo? ¿O cuando oramos al Espíritu, estamos excluyendo al Padre y al Hijo? No, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola esencia. Y esto es imposible para nosotros comprender. Yo tengo una esencia, tú tienes otra, pero no tenemos la misma esencia. Somos individuales. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu tienen una sola esencia. Cuando oramos al Padre, oramos a Dios. Cuando oramos al Hijo, oramos a Dios. Cuando oramos al Espíritu, oramos a Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas en un solo Dios. Una sola esencia, completamente unidos, una sola voluntad y los mismos actos también. Así es nuestro Dios. Pero es algo que no podemos comprender con la razón humana. Más tarde vamos a confesar en el servicio el credo niceno, y al hacer eso, presta atención a las palabras, porque vas a ver estos principios aquí. El credo niceno lo expresa muy bien. Entonces podemos ver que a pesar de que Felipe tenía a Dios mismo como su maestro y había visto con sus ojos tanta evidencia de que Jesús era Dios, todavía no creía. Había aprendido tanto, pero no podía comprender esa verdad esencial. Cuando veo a Jesús, veo a Dios. Cuando veo a Jesús, veo al Padre. Entonces no había forma en que Felipe, por sus matemáticas, su análisis, su pragmatismo, su amor a las figuras, pudiera conocer y entender a Jesús, entender quién es. Y es así para todos los seres humanos. Nuestra naturaleza humana lo hace imposible que conozcamos a Dios, como es. Pedro, o mejor dicho, Pablo dijo aquí en 1 Corintios 2, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Tal como nosotros, Felipe no era un incrédulo, él confiaba en Jesús como el Mesías, él tenía el Espíritu, pero todavía no comprendía esa verdad. Y lo mismo puede suceder a nosotros. Podemos estancarnos o quedar estancados en nuestro estudio de la palabra de Dios, en nuestro conocimiento espiritual. ¿Por qué? Porque tendemos a enfocarnos demasiado en las cosas terrenales y en nuestro modo terrenal de pensar. En vez de ver la palabra de Dios, en vez de ver nuestra manera de pensar las cosas terrenales por el lente de la palabra de Dios, vemos la palabra de Dios por el lente de nuestra manera terrenal de pensar. Entonces no tiene sentido. Es lo que Felipe hacía y lo que nosotros a veces hacemos. Esas cosas que Dios nos ha dado, las fortalezas y la personalidad, a veces nos estorban. Al igual que Felipe y los otros discípulos, no podemos encontrar a Dios. Dios necesita encontrar a nosotros. Y lo hizo. No podemos entrar a su presencia. Entonces Dios entró a nuestra presencia en la persona de Jesús. ¿Cómo pudieron ellos, los discípulos, hablar con Jesús, caminar con Él, comer con Él, vivir con Él, si era Dios mismo y si nadie puede ver a Dios? Porque el Hijo asumió una naturaleza humana, como nosotros. Vivió como uno de nosotros. Él puso a un lado su gloria y su poder para que pudiera vivir como uno de nosotros y mostrarnos a Dios. Otras religiones te van a decir, bueno, para llegar a Dios es difícil. El oro espiritual es difícil de obtener, le van a decir. Requiere mucha disciplina espiritual, mucha oración, mucho sufrimiento. Sufrirás por tus errores.
Quizás tendrás que reencarnarte cientos de veces hasta llegar al oro espiritual. Pero si crees eso, es una mentira. No vas a llegar al cielo. Eso no es lo que la Biblia nos dice. Nos dice que todo lo que necesitamos para conocer al Padre, para conocer a Dios, se encuentra en Jesús. Felipe dijo, ¿qué dijo a Jesús? Lo único que, bueno, ni con el salario anual de un hombre no podríamos dar un pedacito a cada una de estas personas, de esta multitud, ¿verdad? Así es también sin la vida. La única cosa que podía reconciliarnos a nosotros con Dios es la vida perfecta y la muerte sacrificial de Dios. La única cosa. De Jesús, quien es Dios y hombre. Era la única cosa que podía salvarnos. Ninguna cosa podía. Nuestros esfuerzos no podían. Solamente Él. Si Jesús hubiera sido, por ejemplo, solamente un hombre perfecto, quizás habría podido salvarse a sí mismo por su propia santidad, ¿verdad? Pero no habría podido salvarnos a nosotros. Pero debido a que Jesús es Dios, Jesús es hombre, Él es el camino que nos lleva al Padre. Solo su sangre nos salvó. Él es el perfecto Salvador. Y por eso podemos confiar en Él. Felipe parecía ser un hombre que no tenía como lo necesario para ser un apóstol, ¿verdad? Si yo hubiera sido miembro del Departamento de Recursos Humanos de Jesús, si hubiera estado entrevistando a Felipe, yo habría dicho, no creo que este hombre te vaya a servir, Señor. O sea, confía demasiado en sí mismo, en sus matemáticas, en sus cálculos, en sus ideas y no tanto en ti. Pero Jesús no pensó así. Él superó todos esos obstáculos en el corazón de Felipe y lo usó poderosamente en su reino. No sabemos exactamente qué hizo Felipe después de la resurrección de Jesús. La tradición dice que salió y predicó el evangelio en muchos lugares y murió como un mártir. Pero Jesús lo usó. A pesar de todo eso, Felipe, por el poder de Dios, llegó a confiar en que este hombre es Dios. Y por eso este hombre es mi Salvador. Y yo creo que si él estuviera presente aquí, nos diría esto. Nos diría, durante mucho tiempo yo tenía el oro espiritual, tenía Dios mismo a 1 metro de mí mismo y no me daba cuenta. Pero ahora sí lo creo. Y tú puedes creerlo también. Jesús es el camino al Padre. Porque Él es Dios, el Hijo de Dios. Yo por mucho tiempo no confía en Él, pero tú confía en Él. Confía en Jesús, porque Él es el camino. Por medio de Él todos tus pecados son perdonados. Tu mayor angustia, tu mayor problema se ha quitado. Verás al Padre en el cielo. En el cielo no habrá ningún problema, ninguna angustia. Puedes confiar en Él. Y aún aquí, en esta tierra, cuando venga la angustia, cuando vienen los problemas, puedes andar con confianza, sabiendo que andas con Dios, con Jesús a tu lado. Y si andas con Jesús a tu lado, andas con Dios a tu lado. ¿Y quién podría ser más amoroso y poderoso que Él? Amén. Amén. Que la paz de Dios llene sus corazones y sus mentes todos los días. Amén.